Slide in the Woods es un pequeño juego de terror sobre un tobogán. Es una experiencia breve y sencilla, sin buenos gráficos, una historia profunda o mecánicas revolucionarias, pero tiene algo que lo hace especial: la paciencia. Lo único que podemos hacer es subir las escaleras hasta la parte superior del tobogán y lanzarnos por él. Las primeras veces no ocurre nada extraño, y como no hay nada siniestro a la vista, no tenemos por qué sentirnos incómodos. El problema es que si lo estamos, algo no va bien, aunque aún no sepamos qué es. Incluso si no supiéramos que Slide in the Woods es un juego de terror, creo que tendríamos la misma sensación. Entonces, una de las veces que nos lanzamos por el tobogán, se hace de noche y oímos a alguien corriendo por el bosque. Por suerte, tenemos una linterna. Poco después, encontramos un viejo periódico que informa de múltiples desapariciones en los parques de la zona. Si antes pensábamos que algo iba mal, ahora lo sabemos. Aún así, nos lanzamos de nuevo por el tobogán, y al caer, oímos sonidos metálicos en su interior, como si hubiera alguien dentro. Pero no pasa nada, todo sigue en calma, y la siguiente vez ya no oímos los golpes. Por fin ocurre algo. Ahora los golpes no se detienen. Hay sangre en las escaleras. Y unas manos horribles tiran de un cadáver hacia el interior del tobogán. Como no tenemos aprecio por nuestra vida, volvemos a lanzarnos por el tobogán, y en vez de salir al parque, acabamos en una especie de túnel por el que debemos arrastrarnos para avanzar. Eso no sería tan malo si no fuera porque en este túnel no estamos solos. En mi opinión, creo que Slide in the Woods pierde bastante fuerza cuando termina la parte del tobogán. El juego pasa de una experiencia interesante a algo más típico. Sin embargo, mantiene la cualidad que he mencionado antes, la paciencia. Y es que lo mejor de Slide in the Woods es que no tiene prisa por asustarte. Sabe que el cazador paciente es el más mortífero y aprovecha la tensión para conseguir un efecto que personalmente me pone la piel de gallina.
Hagamos un ejercicio de reflexión. Cuando vemos una película o jugamos a un juego de terror, ¿qué es lo que nos da miedo? La respuesta rápida y estúpida sería los sustos. Obviamente, que un fantasma nos salte encima no nos hace gracia, pero lo que sentimos en ese momento no es miedo. En todo caso, eso sería un sobresalto. La reacción automática del cuerpo a un ruido fuerte o a algo que se mueve rápidamente no es miedo, sino sorpresa. Entonces, ¿qué elemento de las obras de terror es el que nos provoca el miedo? Seguro que podríamos enumerar muchos, pero para mí, el principal es la expectación, es decir, las fantasías que nuestra mente imagina que pueden ocurrir en algún momento. Esto es, más o menos, lo mismo que les ocurre a quienes tienen un miedo atroz a la oscuridad. Son las cosas que pueden esconderse en las sombras las que los asustan, no la ausencia de luz. Es nuestra imaginación y al fin y al cabo nuestro cerebro el que se encarga de asustarnos. Por eso, la fórmula del susto fácil solo tiene sentido si se utiliza con la intención de crear terror barato. Situación peliaguda, música tensa y siniestra, momento de aparente calma y susto que rompe la tensión. Esa es la fórmula del 99% del género de terror actual, y muy pocos se atreven a dejarla a un lado para probar cosas más sutiles. Veamos otro juego que creo que usa bien la expectación para asustarnos. Se llama Squirrel Stapler y no se toma demasiado en serio. La historia consiste en que somos un cazador loco que quiere grapar ardillas al cuerpo sin vida de su mujer. Así que cogemos el rifle y pasamos 5 días disparando a animales que no merecen morir. Por si esto fuera poco inquietante, parece que a Dios no le gusta demasiado que llevemos a la extinción a sus queridas amigas. En una pared de la casa hay escrito con sangre que Dios vendrá en 5 días. Y efectivamente viene, pero antes de encontrarnos con él, debemos cazar a las ardillas como de costumbre, y cuando terminamos la tarea, aparece un contador de 2 minutos en la parte superior de la pantalla en el que pone Dios está en camino. Así que nos pasamos 2 minutos esperando la llegada de Dios. Al principio, todo parece en orden, como si todo esto no fuera más que una estafa. Pero cuando el contador baja del minuto, empieza a sonar una música que no da muy buena espina. Finalmente, conocemos a Dios, y sinceramente, la experiencia es bastante decepcionante. Esta parte de Squirrel Stapler es la demostración de que lo que da miedo no es el susto, sino la tensión. El diseño de Dios está mal hecho a propósito, pero es que no hay forma de diseñar algo más aterrador que lo que imagina nuestra mente. Por eso, su aparición es la parte más floja del juego. Volvamos a la fórmula que he mencionado antes. Si pensamos en los elementos del terror como 3 partes de una secuencia, tendríamos lo siguiente. La expectación, es decir, lo que nuestra mente imagina que vamos a encontrar. La tensión, o sea, el periodo entre la expectación y el susto. Y el susto, que representa la rotura de la tensión y el fin de la expectación. Porque ahora que sabemos a qué nos enfrentamos, nuestra imaginación se apaga. Para mí, el punto álgido del terror se encuentra en la tensión, en los momentos en los que esperamos que ocurra algo.
Y lo mejor de todo es que esta espera no tiene por qué culminar en nada. La tensión puede extenderse desde el inicio hasta el final de la obra, y eso, si se hace bien, da resultados increíbles. En todo caso, lo que está claro es que una vez que termina la tensión, es muy difícil recuperarla, sobre todo si el susto es bueno. Caveat es una película de terror irlandesa del año 2020 que me gusta mucho. No es muy conocida, al menos por el gran público, pero tiene momentos geniales. De entre todos ellos, esta escena me afectó especialmente. Para poneros en contexto, uno de los personajes está escondido de algo horrible que lo está persiguiendo. ¿Por qué da miedo esta escena? Por muchos motivos, pero en esencia porque no hay un sobresalto. La mujer fantasmagórica aparece muy lentamente, sin prisa, dándonos tiempo para que nuestra mente entre en pánico y nos suplique que apaguemos la tele. Si en vez de tomarse la escena con calma, el director hubiera hecho esto, ahora mismo no estaría hablando de su película. Lake Mungo, estrenada en 2008, también entendió que menos es más. Es un falso documental sobre cómo el fantasma de Alice Palmer, una adolescente que murió ahogada, supuestamente acosa a su familia después de su muerte. Lake Mungo no es una obra maestra, ni mucho menos, pero consiguió que su mejor escena se me quedara grabada en la memoria. Se trata de un vídeo grabado por Alice unos meses antes de ahogarse. Y mejor dejo que lo veáis vosotros. It hasn't reached me yet, but it's on its way. And it's getting closer. And I don't feel ready. I feel like I can't do anything. En esta escena no hay un sobresalto, como tal, más allá de una subida del volumen de la música, pero asusta de todos modos. Nuestro cerebro intenta entender qué está viendo, y como intuye que lo que está viendo no es normal, nos asustamos. De nuevo, la alternativa cutre sería así. And I don't feel ready. I feel Y podría poner muchos más ejemplos de esta forma de plantear el terror, pero creo que el mejor de todos pertenece a una película legendaria del género. Si no habéis visto Pulse o Kairo en japonés, tenéis que verla ahora mismo. Esta cinta, estrenada en 2001, contiene una de las escenas más aterradoras de la historia del cine. Por desgracia, por problemas con los derechos de autor, no puedo meterla en este vídeo con el audio original. Afortunadamente, un usuario de YouTube ha hecho una versión alternativa que se parece bastante.
No tengo palabras para describir el miedo que sentí la primera vez que vi esta escena. El valle inquietante de los movimientos de la mujer, la música, la lentitud con la que ocurre todo. A mi parecer, esta escena es el ejemplo perfecto de cómo la sutileza y la paciencia son más poderosas que el susto más agresivo y ruidoso. En mi experiencia, estos sustos, entre comillas, dejan una huella más profunda que la fórmula más popular. Continuando con la tradición, así sería esta escena si estuviera mal hecha. Para acabar el vídeo, me gustaría tratar un tema que me hace bastante gracia, y es el comportamiento aparentemente absurdo de los villanos de las películas slasher, como Michael Myers, de la saga Halloween, o Jason Voorhees, de la saga Viernes 13. En este género, los asesinos en serie son los villanos por excelencia, pero su forma de actuar no parece la más eficaz para llevar a cabo su trabajo. En vez de matar a sus víctimas rápidamente, prefieren acecharlas desde la distancia, y cuando tienen la oportunidad de atraparlas, en vez de perseguirlas con todas sus fuerzas, caminan a una velocidad ridícula. A primera vista, esto puede ser un poco extraño, pero en el fondo sigue el mismo principio que he defendido durante el vídeo. Si Michael Myers o Jason Voorhees se esforzaran al máximo para llevar a cabo una matanza, la película no solo acabaría en 15 minutos, sino que además no daría nada de miedo porque no habría ninguna tensión en ningún momento. La cruda realidad es que estos villanos que parecen torpes son la razón de que la mayor parte de los slasher sean considerados películas de terror y no películas gore. En resumen, creo que el terror hecho con paciencia es mejor que el que se hace con prisa. De hecho, ahora que lo pienso, el hombre que ha entrado hace una hora por la ventana de tu salón debe de estar ya detrás de ti. He esperado un rato para darte una sorpresa, así que no seas borde con él y dale un abrazo de mi parte. Te aseguro que os lo vais a pasar muy bien. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.